tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Continuamos con las mañanas informativas en Venevisión. Ya se encuentra con nosotros Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Benigno, María Corina Machado hace unos días envió un mensaje a sus seguidores donde insistía que hasta faltando 10 días para la elección presidencial se puede sustituir una candidatura. Quisiera saber, ¿es viable para la oposición la sustitución de su candidato para la presidencial? Bueno, a ver, si tenemos una María Corina Machado que, como ha sido desde el 22 de octubre para acá, mantiene su liderazgo y se mantiene punteando las encuestas y mantiene sobre todo su liderazgo, es perfectamente factible, considerando que el reglamento permite, sin sustituir nombres, sustituir la candidatura hasta esa fecha, hasta el 18 de julio. Según el mismo cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, factible es y conveniente es dependiendo de cómo estén sus niveles de liderazgo hasta ese momento. Que deberíamos pensar en principio que no deberían cambiar mucho si se es coherente con lo que se viene haciendo, porque de octubre para acá no ha habido un cambio importante en esos niveles de aceptación, al contrario ha crecido la cantidad de gente que de alguna manera prueba su liderazgo. Entonces, en principio, de aquí a julio no debería haber grandes cambios nuevamente si las cosas se manejan de la forma adecuada. Dentro del liderazgo de María Corina Machado, que ya lo ha demostrado, como tú señalabas, el 22 de octubre, también ella designó a Corina Lloris como su sustituta para este caso de la elección presidencial. ¿Crees que si no logran inscribir a Corina Lloris, ella levantándole la mano a alguna otra persona podría también impulsarlo para ganar la presidencia? Bueno, sin lugar a dudas, el fenómeno que hemos visto a partir del 22 de octubre es que pareciera que la gente no solamente eligió una candidatura, que quisiera que evidentemente fuera la de María Corina Machado, sino que también eligió un liderazgo. Y eso hace que de alguna manera ese liderazgo se convierta en el gran elector, se convierta en la persona que puede indicar por quién votar en un momento determinado. Ahora, esa capacidad para transferir votos, para endosar apoyos, no es incondicional y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si bien es cierto que la gente espera, y así lo dice incluso en los estudios de opinión, que va a ser lo que María Corina Machado indique, por el otro lado, una mala decisión sobre a quién se le levanta la mano, si fuese el caso, hace que esa decisión o ese tratar de endosar los votos se vuelva cuesta arriba. Si ella llegado el momento tuviera que escoger a alguien para apoyarlo y escoge a la persona equivocada, el efecto que puede producirse es contraproducente, porque en primer lugar la gente va a cuestionar su decisión, va a cuestionar qué tan acertada es como líder y posiblemente eso haga que la gente no vaya a votar por quien ella indique en un momento determinado. Entonces sí es muy importante entender que el liderazgo no es incondicional, el liderazgo muchas veces puede desaparecer si se toman malas decisiones y justamente por eso decía hace un momento que es fundamental que ella cuide mucho su liderazgo y que tome las decisiones correctas. Y en esa toma de decisiones, suponiendo que le da el apoyo a Manuel Rosales, teniendo en cuenta lo que pasó ya con un nuevo tiempo de lo que se sabe, ¿crees que afectaría su liderazgo si apoya a Manuel Rosales en la candidatura? Bueno, la realidad del asunto es que escoger a alguien para representarnos en la elección no está fácil. Los estudios, los nuestros hasta hoy en día, dicen que Manuel Rosales no es una candidatura buena en este momento. No sé si la campaña pudiera cambiar esas cosas, pero nosotros hemos encontrado en la candidatura de Manuel Rosales, estoy hablando de las encuestas de a finales del año pasado, hemos encontrado niveles de apoyo bajos y niveles de rechazo importantes. Entonces eso puede justamente producir el fenómeno del que hablábamos hace un momento, que si llamamos a votar por alguien que no ha logrado revertir esa tendencia en su contra, que no ha logrado aumentar sus niveles de aceptación, de apoyo político, el tratar de levantarlos sencillamente con el endoso de votos de una persona a la otra, de una persona que tiene buena aceptación a la otra, pueden no mejorar la aceptación de Rosales y pudiera terminar hundiendo el liderazgo de la persona
que trata de endosarle su apoyo en un momento determinado. Entonces, por eso, insisto, las decisiones que tomen hay que tomarlas con mucho cuidado, hay que entender exactamente qué es lo que está sucediendo para tomar esas decisiones, porque no solamente está en juego la posibilidad de ganar la elección, sino está en juego el liderazgo propio. Y dentro de esas decisiones, ¿qué rol jugaría la profesora Corina Lloris, ¿no? Porque en recientes entrevistas también señalaba que no descartaba que podría darle el apoyo a Manuel Rosales, ¿no? Hablando en general de la Mesa de la Unidad. Sí, bueno, la realidad del asunto es que yo creo que en primer lugar Corina Lloris la gente no la ve como el liderazgo, sino que la ve como la persona que representa el liderazgo de María Corina Machado. Eso hay que tenerlo claro. La gente no está votando o no votaría por Corina Lloris, votaría por Corina Lloris porque siente que estaría votando por María Corina Machado en ese caso. Inclusive la coincidencia de nombres en alguna forma ayuda, ¿no? Y la ventaja que tiene Corina Lloris, por ejemplo, sobre un Manuel Rosales, es que a Corina Lloris nadie la conoce, y eso es una ventaja, porque lo peor que te puede pasar en política es que todos te conozcan y muchos te rechacen. Pero cuando hay pocas personas que te conocen, pues tú tienes digamos, un campo fértil para crecer, sobre todo si te rodeas de los apoyos, digamos, más importantes. Y en este caso, ella cuenta con el apoyo de María Corina Machado. Se ha hecho un cronograma que básicamente comprime, por decirlo así, ciertas etapas del proceso, comprometiendo incluso su calidad. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que a la presente fecha, cuando faltan menos de 4 meses para tener la elección presidencial, todavía no tenemos presencia de observación internacional. Y eso ya empieza por allí siendo un problema. ¿Por qué? Bueno, porque una observación internacional debe instalarse en el país con muchísima anticipación. Y cuando hablo de muchísima anticipación, en algunos casos 6 meses antes, en los casos donde se instala con menos anticipación, lo suele hacer 4 meses antes, y en este momento ni tan siquiera hay señales de que esa misión venga en camino. Y la misión no solamente debe evaluar lo que pasa el día de la elección, que eso es muy poco lo que se puede evaluar ese día, tiene que evaluar lo que sucede durante la campaña, lo que sucede con la tecnología que se va a utilizar en la elección, esto que llamamos las auditorías, lo que sucede con el uso de recursos públicos, lo que sucede en el proceso de inscripción de candidatos, las aceptaciones o no que la autoridad electoral hace de esos candidatos, y en todo este proceso pues no hemos tenido observación internacional. Y asimismo vemos que otros procesos, de alguna manera, como por ejemplo la inscripción, el registro de votantes, se ha visto también muy comprometido. Estamos hablando de que hay un registro de votantes donde hay básicamente un centro de registro por cada 4 o 5 parroquias, muchos de ellos que todavía ni tan siquiera están funcionando, no funcionaron en Semana Santa, cosa que es absurda cuando todo el mundo tenía más tiempo para irse a registrar. Y eso hace que muy pocas personas al final del día puedan o mudar su domicilio para poder votar en la ciudad en la cual hoy viven. Sabemos que Venezuela ha tenido una migración interna enorme por problemas de servicios públicos en el interior, o votar en el exterior, si fuese el caso, donde el proceso de registro tampoco está andando. Y obviamente si este proceso de registro termina ahora, creo que es el 20 de abril, 18, 16. 20 de abril, 17, 17 de abril, pues bueno, ya nos quedan apenas 16 días para que el registro cierre, y evidentemente los resultados que va a haber de ese proceso de registro van a ser muy pobres al final del día. Ahora, María Corina Machado insiste que la base social del gobierno, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, está muy pobre, pero desde el gobierno, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, insiste que están prácticamente en un buen momento. ¿Usted cree que el gobierno está tan débil como dice María Corina Machado o tan fuerte como señalan desde el gobierno? Bueno, yo creo que hay evidencias de que el gobierno ha perdido mucha fuerza. En primer lugar, todo estudio de opinión medianamente serio, para no referirnos solamente a los nuestros en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, te dicen que más del 80%, en nuestro caso el 85% del país, pide un cambio político. Eso es una señal tremenda de debilidad. Estamos hablando de que con suerte Maduro cuenta hoy en día con aproximadamente 9 o 10% que piensan que ese cambio de gobierno no es necesario y que lo continúan apoyando. Eso es un nivel muy bajo de apoyo. Y si uno quisiera irse a los hechos concretos, entonces, bueno, yo creo que pudiéramos observar
el referéndum que se hizo en relación al Esequibo, donde el gobierno afirma, o el Consejo Nacional Electoral afirma que han tenido 10,5 millones de votantes, si mal no recuerdo, pero la realidad del asunto es que en las calles no los vimos y eso genera una señal de debilidad muy importante. Después de eso se han llamado a varias concentraciones importantes, no hay que olvidar la oportunidad en la que el gobierno hizo una tranca completa de la ciudad porque se iba a celebrar el aniversario de la declaración antiimperialista del presidente Hugo Chávez, y sí, vimos las autopistas y las calles trancadas, pero no terminamos de ver la gente que ocuparía esas autopistas y esas calles. Entonces hay señales como muy evidentes de que hay un debilitamiento muy importante de la maquinaria del partido del PSV. Quisiera abordar este tema, doctor Benigno. En los últimos días también la Cancillería ha emitido diferentes comunicados de rechazo a declaraciones específicamente de la Cancillería colombiana, también del presidente Petro, Lula, podríamos también decir del presidente Macron. ¿Usted cree que el gobierno esperaba quizás estas declaraciones por parte de estos aliados? Para nada, sin lugar a dudas no la esperaba y creo que al gobierno lo tomó por sorpresa y creo que justamente por eso vimos las reacciones que vimos, ¿no? Yo creo que Lula, Petro y otros actores en América Latina y fuera del continente han sido al final del día actores que han dado mucho apoyo al gobierno venezolano, y el tener a un Lula criticando el proceso electoral venezolano y a un canciller en Colombia haciendo críticas sobre el proceso electoral en Venezuela, son golpes muy duros para el gobierno venezolano. Yo creo que al final del día el gobierno no esperaba estas reacciones y al final del día seguramente vamos a ver otros gobiernos, posiblemente digamos de izquierda, como el caso del gobierno venezolano, que aún teniendo cierta identidad ideológica, no acompañan al gobierno en la forma en que está haciendo las elecciones. Hay que recordar, por ejemplo, que Lula en su momento fue inhabilitado y no pudo participar en una elección. Y hay que recordar que Lula en su momento, cuando no pudo participar en una elección porque estaba en un proceso judicial, ojo, no en una inhabilitación administrativa, sino en un proceso judicial que no le permitió ser candidato, resulta que él pudo escoger quién era la persona que lo sustituía en su propio partido y esa persona pudo competir por la presidencia y pudo ganar la presidencia en su momento. Entonces yo creo que no hay que olvidar este tema y evidentemente si nosotros comparamos el caso de Lula con el caso de Maduro, pues al final del día pareciera que las formas de proceder han sido completamente opuestas. Ya para cerrar, señor Benigno, si usted pudiera darle algún consejo a la oposición hoy por hoy, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que algo que es importante en la oposición es cuidar la unidad. Yo creo que unidos pueden derrotar al gobierno en esta elección y lo pueden derrotar fácilmente porque además pueden tener casi yo diría que el doble de votos que el gobierno puede tener. Nosotros tenemos más de un 80% del país que clama por un cambio político y ese es un capital político que nunca nadie en la oposición tuvo. Entonces toca ahora, creo que de manera inteligente, de manera sabia, tratar de escoger a la persona que puede materializar ese proceso. La gente ya la escogió el 22 de octubre. Entonces la pregunta es, ¿quién representa mejor ese liderazgo que escogimos el 22 de octubre? ¿Quién puede ser una persona, si ella no pudiera, llegado el momento, puede representar mejor ese liderazgo y puede de alguna manera no lucir como alguien distinto, opuesto a ese liderazgo, sino que se identifique con ese liderazgo para poder llevar a cabo esto? Y algo que es muy importante aclarar es que la razón por la cual inhabilitan a María Corina Machado no tiene nada que ver con que sea María Corina Machado. La inhabilitan porque ella puede ganar la elección. Y esa suerte la puede correr cualquier otro candidato en el futuro que se proyecte como una persona que puede ganar la elección. Entonces es muy importante tanto la presión internacional como la presión interna que se genere para que se respete la decisión de los venezolanos. Lo primero que debería respetarse es que los venezolanos tenemos derecho a escoger quién nos representa. Y el 22 de octubre los venezolanos escogieron, una porción importante de la oposición venezolana escogió quién lo representa. Ahora es fundamental que si esa persona se le impide a toda costa participar, que no pase lo mismo con la siguiente persona, llámese Corina Lloris o llámese como se llame, pero al final del día lo que es importante es que esta persona cuente, uno, con el apoyo unitario de la oposición
y sobre todo con el apoyo de María Corina Machado, quien hoy lidera este proceso. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Sí. Bien amigos, estuvo con nosotros Benigno Alarcón, él es el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina de todos los días. Feliz día para todos.